Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha, Miss, pero no sé si será problema Escucha, Miss. mío. Le escucho bajito. ¿Se Sí escucha? se escucha bien, Miss. Se Allá. escucha bien, Miss. Sí, estoy usando ahora audífono porque creo que la mayoría me decía que no se escuchaba bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Te escucho muy alto, dice. Ya, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con el tema lípidos. Así que vamos a iniciar nuestra clase. A ver. Para entender un poco los lípidos, estos lo vamos a encontrar también con otros nombres, como por ejemplo grasas o ésteres. También lo vamos a encontrar como ácidos grasos en algunas de las literaturas más conocidas. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros de los lípidos? Estas son moléculas ternarias. Creo que el término ternario ya lo habíamos mencionado en la anterior clase y hacíamos énfasis en que esta palabra significaba que es el carbono, hidrógeno y oxígeno, el CHO, ¿verdad? Es una molécula ternaria formada por el CHO. Pero adicional a ello, vamos a encontrar algunos tipos de lípidos que no solamente tienen CHO, sino pueden tener nitrógeno, o pueden tener fósforo, o pueden tener azufre, o pueden tener incluso un glúcido. Entonces es variable y dependiendo de ello también va a ser las características que pueda tener este lípido. Entonces vamos a decir que los lípidos son moléculas ternarias porque están compuestas por el carbono, hidrógeno, oxígeno. Sin embargo, existen algunas excepciones que vamos a encontrar adicional a ello con nitrógeno, fósforo, azufre, glúcidos, etc. Su fórmula química es el carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N-2. Algunas características que debemos de tener en cuenta sobre los lípidos es que estas son insolubles en agua. Quiere decir que cuando uno lo mezcla con el agua, no se va a diluir y no va a desaparecer, pero sí son solubles en algunos tipos de solventes orgánicos de tipo apolar, como por ejemplo el éter, el benceno, el cloroformo. Entonces vamos otra vez. Los lípidos son moléculas ternarias formadas por el CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Adicional a ello vamos a encontrar algunos tipos de lípidos que van a tener nitrógeno o fósforo o azufre o glúcidos en su estructura. Recuerda que son insolubles en el agua, pero sí son solubles en el caso de algunos solventes orgánicos de tipo apolar como los éter, benceno, cloroformo. Tenemos aquí una imagen, algunos tipos de aceite, el aceite de aceituna, aceite de oliva, el aceite de nuestra casa. Ahí podemos mencionar incluso la mantequilla, podemos mencionar la grasita de la nata, de la leche, la grasa de la misma carne de la res que nosotros consumimos, y entre una serie de grasas que en realidad lo vamos a ver en nuestra naturaleza, tanto de tipo animal como de tipo vegetal. Funciones de los lípidos. Los lípidos tienen algunas funciones esenciales que lo diferencian mucho de otros tipos de biomoléculas. Una de ellas viene a ser que tiene como función de tipo estructural. Cuando me refiero a que es estructural, me refiero a que tiene como función dar sostén, dar fuerza, dar estabilidad, dar estructura a algunos organismos que lo requieren. Por ejemplo, va a formar parte del exoesqueleto en la estructura de las abejas. También vamos a mencionar que va a formar parte de los fosfolípidos a nivel de las membranas celulares de las células de tipo animal. También va a estar presente en el colesterol. El colesterol es una grasa que se encuentra en nuestra sangre. En cantidades normales no hay ningún problema, pero en cantidades demasiado abundantes, el exceso de colesterol puede acarrear enfermedades graves, como un ateroma, un aterosclerosis, por ejemplo, la acumulación de grasas a nivel de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, una de las funciones de los lípidos es estructural. ¿Por qué es estructural? Porque le va a dar resistencia, le va a dar sostén, le va a dar estructura. ¿A quién? A la membrana celular, al exoesqueleto y también a nivel del colesterol presente en la sangre de los mamíferos. Otra función que tienen los lípidos es la de ser reserva. Cuando hablamos de reserva nos referimos al almacenamiento. Sí, y es que cuando nosotros consumimos altas cantidades de lípidos, solamente vamos a utilizar las necesarias y lo demás lo vamos a ir almacenando en zonas específicas como el hígado, nuestros intestinos, las
glándulas mamarias, las cuales van a ir acumulando y almacenando lípidos. Un gramo de lípido nos va a proporcionar 9 kilocalorías. Vamos a ser más específicos. 9.1, 9.3 hasta 9.5 kilocalorías de energía. ¿Sí? ¿Recuerdas la clase anterior cuando hablábamos de los glúcidos? Decíamos que los glúcidos, ¿cuánto de energía nos brindaban? 4, ¿verdad? 4,1, 4,2, 4,3 kilocalorías. Y en este caso los lípidos nos van a brindar 9, 9.1, 9.3, 9.5 kilocalorías. Algo también que podríamos comparar con el caso de los glúcidos y los lípidos es que de los glúcidos esta energía es a corto plazo. Uno rápidamente lo quema, mientras que los lípidos vendrían a ser una energía a largo plazo. ¿Sí? Glúcidos a corto plazo, lípidos a largo plazo. Glúcidos 4, 4,1, 2, 3 kilocalorías de energía. Lípidos 9, 9,1, 9,2, 9,3 kilocalorías de energía. ¿Quiénes están presentes aquí? Los triglicéridos. Vamos con el siguiente, me dice que es un termoaislante. A ver, para entender un poquito, supongamos que nos vamos a un lugar muy frío. Por ahí Puno, por ahí tal vez Cerro de Pasco, La Oroya, lugares muy, muy fríos. Cuando uno no tiene la costumbre de viajar a estos lugares, nos ponemos muchas chompas, ¿verdad? Chompas, casacas y de todo. Pero tú has observado que existen animales que realizan sus actividades normales en zonas incluso más frías que las que he mencionado. Sí, ¿verdad? Algunas focas, osos polares, por ejemplo, que se adaptan muy bien en estos climas. Estamos hablando por debajo de los 0 grados centígrados, nieve, hielo prácticamente. Y es que ellos tienen gran cantidad de tejido adiposo, es decir, triglicéridos. Y este tejido adiposo es como una especie de manto que va a cubrir todo su organismo, lleno de grasa. Y esta grasa le va a ayudar a que pueda aislar el calor, a que pueda realizar una homeostasis, un equilibrio en su organismo y no libera el calor y no se nos enfríe y se le dé por ahí una hipotermia. Y es que el término hipotermia, hipo significa disminución, termia, temperatura. ¿Sí? A veces cuando nosotros nos vamos a lugares muy fríos, sufrimos de hipotermia. Se nos baja la temperatura, por ahí nos sentimos mal y si no es tratado a tiempo, no nos colocan oxígeno, puede conllevar a casos terribles y graves. Así que es un termoaislante. Algunos me preguntan a mí si nosotros también tenemos, sí, por supuesto, ¿verdad? Sí. Nosotros también tenemos una grasita que nos cubre. Esta grasita, por ejemplo, a veces está localizada a nivel abdominal, mucha de la grasita infiltrada a nivel de los músculos, lo cual nos ayuda a que nosotros pues tengamos este equilibrio de homeostasis en lugares muy fríos. Los gorditos, por ejemplo, no sufren con este problema. Pero en el caso de los flaquitos, sí, ¿verdad? Por ahí nos queremos desmayar. Sin embargo, cuando uno viaja, por ejemplo, a estos lugares muy, muy fríos, como por ejemplo Puno, ¿ya? Y uno pues es flaquito y quiere adaptarse lo más pronto posible, vas a ver que en tu comida, cuando te sirven tu caldito, te van a dar un frasco, no de ají, no de mayonesa, no de ketchup, sino un frasquito de aceite, sí, aceite, para que tú le eches bastante tu sopita y te lo comas y puedas aumentar la cantidad de triglicéridos, aumentar los tejidos adiposos y esto te sirva como un termoaislante. Otra función que tienen los lípidos es el de electroaislante. Cuando nosotros nos referimos al término electro, nos referimos a energía y van a liberar mucha, mucha energía. Imagínate, pues está ahí peladito, no está cubierto con nada, y este cable, ¿sí? Lo vamos a colocar en un interruptor. ¿Qué sucedería? Nos quemaríamos, ¿sí? Nosotros, todos los tejidos adyacentes o que están al ladito. Pero en realidad, como el organismo es bastante sabio, ¿sí? Como el organismo en realidad es bastante sabio. A ver, ¿me escucha aquí alguien? No te escucho. ¿Me confirma, por favor? Se escucha entrecortado, Miss. Se escucha, Ya, Miss. a ver, Se escucha entrecortado. te Sí, sí te escucho, no escucho te bien. Escucho escucho. bien, Miss. Ya, Se ya, escucha por acá me dice sí, no, sí, no. Ya, entonces ahí vamos a esperar Dicen su corta internet. 2 segundos. Listo. Ya, entonces vamos a continuar ahí. Entonces decimos que es termoaislante. ¿Por qué? Porque viene a ser
aquel especie de plástico que vemos que cubre a muchos de los cables, por ejemplo, que conllevan a la electricidad. Lo mismo ocurre en el caso de nuestro cerebro. Va a tener una especie de sustancia que va a cubrir a las neuronas para que al momento de la sinapsis no haya ningún tipo de problema. Nos referimos a la esfingomielina. Ya la esfingomielina va a ser como un electroaislante que va a cubrir a nivel de las neuronas para evitar que la sinapsis pueda dañar o quemar a los órganos adyacentes. Otra función que poseen los lípidos es la de ser regulador. ¿Qué es lo que va a regular? Primero, la cantidad de hormonas esteroideas. Nos referimos exclusivamente cuando hablamos de hormonas a las hormonas de hembra y macho. A nivel de hormonas de hembra, podemos decir que nosotras, ¿sí? Necesitamos grasa en nuestra alimentación, porque gracias a esta grasa va a ser posible que exista ovulación, que exista un ciclo regular de que poseen todas las hembras. ¿Qué sucede en mí si yo no consumo grasa en mi dieta? No quiero comer grasa, pues va a existir bastante alteración de tipo hormonal, también puede llegar incluso hasta infertilidad, no va a haber una excelente ovulación y una serie de acontecimientos relacionados principalmente ¿a quién? A nuestro aparato reproductor de tipo femenino. Y lo mismo ocurre en el caso de los machos. ¿Sí? El no consumir grasas dentro de nuestra ración hace que estos espermatozoides, por ejemplo, se puedan volver hasta infértiles. No van a nadar en línea recta, sino van a nadar de manera circular, circular. ¿Sí? Y también podemos mencionar que estos, por ejemplo, tienen dos cabezas, tres cabezas, y toda esta serie de alteraciones. Otra función también es que va a regular las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K. Y también va a regular a nivel de los ácidos biliares la expresión y cantidad de lípidos y grasas. Otra función que tienen los lípidos es la de tener protección o ser protectora, como por ejemplo las ceras. Sí, la cera que tenemos en nuestros oídos, ¿verdad? Tenemos ahí gran acumulación de cera y esta, por ejemplo, nos va a proteger del agua, de microorganismos, nos va a proteger de algunos tipos de sustancias que por ahí nos puedan producir mucho daño. Entonces, ahí vamos con el resumen de esta diapositiva y hablábamos sobre las funciones de los lípidos. Los lípidos tienen como funciones ser estructural, de reserva, termoaislante, electroaislante, reguladora y protectora. Estructural. ¿Por qué era estructural? Porque tanto el fosfolípido como el colesterol van a ayudarnos a que nosotros podamos formar parte del sostén. Por ejemplo, los fosfolípidos van a actuar a nivel de quién? De la membrana celular. ¿Sí? Van a darle esta característica principal que tiene la membrana celular. El colesterol, ya sabes que está ¿dónde? A nivel del torrente sanguíneo. Reserva, almacenamiento. Solamente vamos a utilizar lo que necesitamos y esto a manera de triglicéridos. Termoaislante, el tejido adiposo como triglicéridos que nos va a proteger, por ejemplo, en caso de temperaturas muy frías. Electroaislante, como la esfingomielina a nivel neuronal. Reguladora, como las hormonas esteroideas o hormonas sexuales. También va a regular la vitamina liposoluble, ácidos biliares. Y protectora, como las ceras. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre las funciones de los lípidos. Tenemos en la imagen superior del lado izquierdo, y vamos a comenzar por ahí. Ahí vemos el término, la palabra triacilglicéridos o triglicéridos, en realidad es lo mismo, triacilglicéridos o triglicéridos es lo mismo. Vemos a una persona que está corriendo en una máquina, está haciendo ahí ejercicios. Lo que podemos decir, que los lípidos tienen como función, ¿sí? Energética, función energética. Recuerda que los glúcidos también. Y los glúcidos tenían 1 gramo de glúcido, 4,1, 2 kilocalorías de energía. Y 1 gramo de lípidos nos puede proporcionar 9,3, 9,5 kilocalorías de energía. Es de almacenamiento a largo plazo. Y los glúcidos eran a corto plazo, ¿verdad? Entonces, es un almacenamiento de energía que nos va a ayudar a realizar todas nuestras actividades, como caminar,
caminar, correr, hablar, estudiar, hacer ejercicios. Y para hacer todas nuestras actividades necesitamos ¿de qué? De energía, ¿sí? Energía. No te olvides que los glúcidos, como de glúcidos, 4 kilocalorías. Y un gramo de lípidos, 9,5 kilocalorías de energía. Otra función que mencionábamos es la de función de reserva o almacenamiento. Vamos a almacenarlos en órganos específicos, como nuestro hígado, glándulas mamarias, a nivel de intestinos, y estos nos van a ayudar. ¿Para qué? Que dado un momento, cuando nosotros no tengamos, ¿cierto? Ningún tipo de fuente de energía, este sea degradado. Así que tenemos una fuente de reserva gracias a los triglicéridos o triacilglicéridos. Función estructural. En esta imagen podemos ver a los fosfolípidos y estos fosfolípidos, por ejemplo, van a formar parte de nuestra membrana celular. Le va a dar esta característica típica. Cuando hablamos de la membrana celular, por ejemplo, podemos mencionar que esta viene a ser la estructura, la barrera principal para el ingreso de la célula. Vemos en esta imagen, dice fosfolípidos-esfingolípidos. Cuando uno construye una casa y ves pues que están acomodando los ladrillos, te vas a dar cuenta que estos ladrillos tienen una posición específica, ¿verdad? No es que los ladrillos estén todos alineados, porque imagínate si estarían alineados, uno le da un simple golpe y se nos cae. Pero en realidad, si nosotros lo colocamos de manera estratégica, como la colocación de los fosfolípidos y los esfingolípidos, vamos a hacer posible que nuestra membrana celular sea mucho más resistente. Luego tenemos a continuación, al costadito dice, potente actividad biológica. Nos estamos refiriendo que estos sirven como mensajeros químicos a nivel hormonal, específicamente a nivel del aparato reproductor tanto femenino como masculino. Nuestros óvulos, los espermatozoides, necesitan de grasa para poder realizar su función específica de sobrevivencia. No sería posible la ovulación sin la presencia de lípidos. No sería posible la liberación de espermatozoides o que estos realicen sus funciones adecuadas sin la presencia de lípidos en el organismo. A continuación, ahí tenemos, dice, vitaminas liposolubles. Ya dentro de las vitaminas liposolubles, quiere decir que tienen lípidos en su estructura, tenemos vitamina A. La vitamina A, conocida también como retinol, esta actúa principalmente a nivel ocular, a nivel de nuestra vista, de nuestros ojos. Le va a dar salud a nuestras vistas. ¿De qué manera? Evitando que suframos de miopía, astigmatismo, cataratas, cegueras u otro tipo de infecciones como conjuntivitis. ¿De qué manera? Uno consumiéndolo, por ejemplo, un vegetal rico en vitamina A es la zanahoria. Pero si yo lo quiero consumir mis al toque sin la zanahoria, también existen en las farmacias a manera de retinol, que es una cápsula de color más o menos amarillita, medio anaranjadita, pero ojo claro, eso tiene que ser recetado por un profesional de salud. No se trata de consumirlo porque sí. Entonces tenemos la vitamina A, conocida como retinol, y este retinol es el que le da la salud a nuestra vista, le va a evitar que tenga enfermedades. Y también lo vamos a encontrar en algunos productos como las zanahorias. Luego tenemos a la vitamina D. La vitamina D, en conjunto con la luz, van a hacer posible que pueda sintetizar el calcio dentro de los huesos y de esta manera va a fortalecer a los huesos. La vitamina D más la presencia de la luz, estos en unión van a actuar sobre el calcio y este calcio va a ser sintetizado y le va a dar dureza y fortaleza a nuestros huesos. Algunos me preguntan, ¿y Miss, qué sucede si, por ejemplo, yo no estoy en contacto con la luz? Bueno, sea luz natural, como es la luz de nuestro sol, o luz artificial, como la luz de nuestros foquitos de nuestra casa, ambas liberan rayos UV, ¿sí? Y estos rayos UV, pues en conjunto con la vitamina D, van a sintetizar calcio. En algunos organismos, como por ejemplo reptiles, serpientes, que no están en contacto directo con la luz, sea natural o artificial,
tienen muchos problemas. Y uno de los problemas es que no van a poder sintetizar calcio. Por más calcio que tú le administres, le inyectes, le des en su ración de comida calcio, 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 y no están en contacto con la luz, ojo, le estás dando por gusto. Y al final no va a sintetizar este calcio, sus huesitos van a ser blandos y a esta enfermedad se le denomina enfermedad metabólica ósea. ¿Y también lo tiene el hombre? Sí, también lo tiene el hombre. Pero en el caso de la mayoría de nosotros, por ejemplo, siempre salimos a tomar un poquito de rayos de sol, ¿sí? Pero en algunos animales es mucho más frecuente. Siguiente dice vitamina E. La vitamina E, por ejemplo, le va a brindar mucha salud, salubridad a quién? A nuestro corazón. Va a regular la cantidad de colesterol que existe. Y es que cuando existe demasiado colesterol en nuestra ración alimentaria, imagínate que todos los días consumas alta cantidad de colesterol. Este colesterol va a comenzar a aumentar en tamaño y cuando llega al torrente sanguíneo puede producir, ¿sí? Pequeños taponamientos. Imagínate que lleve a nivel del corazón. Podría hasta producir problemas cardíacos. La vitamina K, que lo encontramos en muchos tipos de verduras y también en algunos tipos de compuestos, este, por ejemplo, ayuda a nivel de la coagulación, evitando ciertos problemas a nivel circulatorio. La vitamina K va a actuar a nivel de la protombina, evitando que la protombina se convierta en trombina. Missy, ¿qué sucede si se convierte en trombina? Tu sangre se va a coagular. ¿Y qué sucede si nuestra sangre se coagula? Imagínate, se vuelve algo espeso, pues prácticamente esto puede llegar a nuestros pulmones, a nuestro corazón, igualito, nos va a producir mucho daño. La idea es que no se coagule nuestra sangre, por eso tenemos heparina. Pero también aquí la vitamina K cumple una labor importante. Entonces decimos que los lípidos tienen como otra función la producción de vitaminas, el ser mensajeros químicos de hormonas sexuales. Otra función es que actúa como un aislante térmico. Ahí tenemos en nuestra imagen algunos osos en la Antártida y tenemos ahí una chompita, ¿verdad? Es como si nosotros nos colocáramos una chompa en un clima muy, muy frío, el cual nos va a ayudar para que nosotros pues no tengamos estos problemas a nivel de la temperatura. Igualito, la presencia de grasa actúa como un aislante térmico, nos va a proteger contra el frío. La presencia de triglicéridos hace posible que nosotros tengamos una homeostasis adecuada. Y eléctrico es un aislante eléctrico, esto básicamente por la esfingomielina o la mielina, el cual pues va a actuar a nivel neuronal. Otra característica es que tiene una función de tipo protectora, como por ejemplo las ceras, ¿verdad? Las ceras que están presentes en las abejas, no solamente a manera estructural, sino también en la formación eh, se me fue, de sus lugares donde ellos suelen almacenar las cantidades necesarias de miel. ¿No? Hay en estas concavidades que tienen justamente cera, para lo cual pues necesitan lípidos también en su estructura. Y también lo vamos a encontrar en algunos tipos de frutos y también en algunos tipos de verdura, en las hojas, en las plumas de los animales, en la lana, vamos a encontrar una gran cantidad de lípidos. Vamos entonces con esta diapositiva y mencionábamos las funciones de los lípidos, importantes tanto en organismos animales como organismos vegetales. Ahí tenemos función energética. No te olvides que 1 gramo de lípido nos aporta 9,3, 9,5 kilocalorías de energía de reserva o almacenamiento por medio de los triglicéridos, estructural por medio de los fosfolípidos a nivel de quién? De la membrana celular y el colesterol a nivel de la sangre. Función termoaislante como la grasa parda, ¿sí? Función hormonal como nuestras hormonas sexuales, tanto de hembras como de machos. Función electroaislante como la mielina o esfingomielina a nivel neuronal. Función protectora como la cutina, como las ceras, a nivel de nuestro oído, a nivel de los panales, ahí está, los panales de las abejas, como por ejemplo a nivel de las hojas, de las verduras, eh, a nivel vegetal. Vamos con la siguiente diapositiva, composición. Los lípidos están compuestos por dos porciones muy importantes.
Uno vienen a ser los alcoholes y el otro son los ácidos grasos. Los alcoholes, tenemos aquí 4 tipos de alcoholes: el glicerol, la esfingosina, el dolicol y el miricilo. El glicerol viene a ser aquel alcohol más común y abundante en un organismo vivo. Va a formar parte de estructuras fundamentales. La esfingosina es aquel alcohol que está presente en los esfingolípidos y en los glucolípidos. La unión de los glúcidos más los lípidos tiene pues esfingosina en su estructura. El dolicol, que está presente en los isoprenoides están presentes ¿dónde? En la membrana celular de células animales. El miricilo, que viene a ser la cera ¿de quién? De las abejas, ¿sí? Está presente en la cera de las abejas. Vamos ahora con los ácidos grasos y tenemos ahí al costadito y nos dice, los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. El término anfipático hace referencia a que tienen 2 polos. Uno se llama apolar y el otro se llama polar. Ahí tenemos nuestra molécula de ácido graso. Tenemos la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué es hidrocarbonada? Porque es la unión de hidrógeno con carbono. Y luego tenemos nuestro ácido carboxílico, ¿verdad? Ahí está la unión del carbono con el oxígeno y con el grupo OH. Entonces tenemos ahí cadena hidrocarbonada, ácido carboxilo. Esta cadena hidrocarbonada viene a ser la porción apolar. El término apolar hace referencia a que es hidrofóbica. Hidro, agua; fobia, miedo, temor, rechazo. Miedo al agua, nos dice. Es la parte del ácido graso en la cual no va a unirse con el agua, va a repelar al agua, va a rechazar el agua. Por eso se dice apolar. Hidrofóbica, apolar. Entonces tenemos una parte que constituye la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué es hidrocarbonado? Porque es la unión de hidrógenos y carbonos con enlace simple. Esta es apolar. Y el término apolar hace referencia a que es hidrofóbica. Quiere decir que tiene un miedo, rechazo al agua, ¿sí? Como no va a permitir el ingreso del agua a la célula. Y luego tenemos al ácido carboxílico, que esta parte sí es polar. Me dice que es hidrofílica. El término hidrofilia hace referencia a hidroagua. Filia es afinidad, unión, decimos que es querer, empatía. Entonces, hidrofilia significa que sí, acá sí se va a llevar muy bien con el agua, va a permitir el ingreso del agua. Sí, ingresa el agua o que salga el agua. Sí, tenemos una zona entonces polar y apolar. Apolar hidrofóbica y polar hidrofílica. ¿Sí? Hidrofóbica, miedo, rechazo; hidrofilia, que sí lo va a aceptar y va a permitir el ingreso. A su vez, los ácidos grasos se dividen en 2, saturados e insaturados. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Hablábamos sobre la composición de los lípidos, y los lípidos pues se componen de 2 maneras, en alcoholes y en ácidos grasos. Dentro del grupo de los alcoholes tenemos al glicerol, esfingosina, tenemos al dolicol y al miricilo. El glicerol viene a ser el más común de todos los alcoholes y lo vamos a encontrar en muchas estructuras. La esfingosina, tanto esfingolípidos como glucolípidos, lo vamos a encontrar también a nivel de la membrana celular y lo vamos a encontrar en estructuras importantes. El dolicol está presente por medio de los isoprenoides. ¿Dónde está el isoprenoide? En la membrana celular. El miricilo, que lo encontramos en la cera de las abejas. Y no te olvides que la otra porción de la composición de los lípidos son los ácidos grasos. Y dentro de los ácidos grasos tenemos estas son moléculas anfipáticas. ¿Por qué es una molécula anfipática? Porque tiene 2 polos. Una se llama apolar y la otra se llama polar. ¿Por qué se llama apolar? ¿Por qué? Porque viene a ser la parte hidrofóbica, ¿sí? Es esta parte que va a rechazar la concentración de líquidos o de agua. Y tenemos la otra parte que es polar, que viene a ser hidrofílica, que sí, ¿verdad? Va a tener unión y afinidad con el agua.
No te olvides que la cadena polar es la parte polar es la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué es hidrocarbonada? Porque es la unión de carbono-hidrógeno mediante un enlace simple. Y la otra porción es el ácido carboxílico, que viene a ser la unión del carbono con el oxígeno y el grupo OH. Decíamos que los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados. Vamos ahí. Observa dentro del grupo de los saturados, tenemos aquí, por ejemplo, la cadena de los saturados. Es una cadena hidrocarbonada, ¿verdad? Carbono, carbono, carbono. Decimos que es una estructura rígida, lineal, con enlaces simples. Todos los carbonos tienen un enlace simple. Pero si nosotros observamos ahí nomás la cadena insaturada, ¿qué podemos decir? En la parte media, más o menos aquí, está ahí de rojito, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos nosotros? Que viene a ser la unión del carbono con el carbono mediante un enlace doble, ¿cierto? Carbono y carbono, enlace doble. Ahí nomás, ¿qué decimos en esta estructura observándolo a simple vista? Que los saturados tienen enlaces simples, cadenas rígidas, lineales, y los insaturados que tienen cadenas dobles, enlaces dobles entre carbono y carbono. Entonces, es una estructura con dobleces. Otras diferencias que podemos mencionar es, los saturados son de origen animal. ¿Ya? Aquí tenemos a la grasa, al sebo, a la manteca, origen animal. Y los insaturados tienen origen vegetal, como por ejemplo los aceite de oliva, el aceite de ajonjolí. También está aquí el pescado, ¿ya? El pescado. Otra diferencia es que los ácidos grasos saturados son muy difíciles de poder metabolizarlo, mientras que los insaturados son fáciles de metabolizar. Quiere decir que son fáciles de asimilarlo. Los saturados terminan en ico y los insaturados terminan en eico o nico. Vamos con los ejemplos. Dentro del grupo de los saturados, aquellos que tienen 12 carbonos se les denomina ácido láurico. Láurico. Como puedes observar, está terminando en ico, láurico. Un momentito, por favor. Jóvenes, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿No se escucha? A ver si alguien me confirma en el grupo. Sí, se escucha bien, Miss. Se escucha Listo, muy bien. entonces vamos, ¿ya? Entonces, mencionábamos que en su estructura, los lípidos que tienen una parte que viene a ser alcohol y otra parte que son ácidos grasos. Y los ácidos grasos pueden ser de tipo saturado e insaturado. Recuerda que ahí tenemos a simple vista saturado, enlace simple, insaturado, enlace doble. ¿Qué más? Los saturados tienen origen animal. ¿Dónde están? En la grasa del pollo, la grasa del cerdo, la grasa del cerdo, por ejemplo, que es la manteca, el cebo, la grasa de la res, la grasa del ovino, de la oveja. Muy difíciles de metabolizar y sintetizar. Cuando nosotros lo comemos, muchos de ellos pues, son muy, muy difíciles de metabolizarlos, de degradarlos, de almacenarlos. Siempre terminan en ico. Entonces, ahí decíamos, los que tienen 12 carbonos se llaman ácido láurico, ico, ¿verdad? Los que tienen 14 se llama mirístico, ¿sí? Mirístico. Los que tienen 16 carbonos se llama ácido palmítico. Los que tienen 17 carbonos se llama el ácido margarico, ¿sí? Margarico. Los que tienen 18 carbonos se llama el ácido estiárico. Los que tienen 20 carbonos se llaman el ácido araquídico. Los que tienen 24 carbonos se llama el ácido lignocérico, ¿sí? Como estás observando, todos aquellos ácidos grasos saturados terminan en ico. Vamos con la otra porción y nos dice ácidos grasos insaturados, aquellos que tienen doble enlace. Tienen origen vegetal, lo encontramos en el aceite de oliva o de la aceituna, aceite de girasol, lo encontramos en el aceite del jengibre, lo encontramos en el aceite, por ejemplo, incluso de la palta. Y en este grupo también vamos a unir a quién? A los pescados.
¿Ya? Todos los pescaditos lo vamos a colocar aquí dentro del grupo de los insaturados. Estos sí son muy fáciles de metabolizar y degradar en un organismo. Y siempre terminan en eico o en nico. Entonces, vamos por aquí. Tenemos ácido palmitoleico. ¿Sí? Palmitoleico. Aquí. Ácido palmitoleico en eico, ¿verdad? Ácido oleico. ¿Sí? Oleico. Luego tenemos el ácido linoleico y el ácido linolénico. También tenemos al ácido araquidónico y el ácido nervónico. Entonces, como tú estás observando, tenemos aquellos que terminan en eico y en nico. Aquí, por ejemplo, vemos que se encuentran de rojito el ácido linoleico y el ácido linolénico. ¿Por qué, Miss? Porque estos, dentro de los insaturados, son los que en realidad el hombre necesita en mayor cantidad. El ácido linoleico también lo conocen como el omega 6 y el ácido linolénico lo conocemos como el omega 3. El ácido linoleico va a dar origen al ácido araquidónico. Este, este va a dar origen al ácido araquidónico. Y este ácido linolénico va a dar origen al DHA. ¿Se has escuchado el DHA en los comerciales que nos hablan mucho sobre el desarrollo neuronal? Ahí está. Entonces tenemos resumen de esta diapositiva. Los ácidos grasos se dividen en dos, saturados e insaturados. Los saturados, enlace simple, insaturados, enlace doble. Los saturados, origen animal, insaturados, origen vegetal más el pescado. Los saturados, difíciles de metabolizar, insaturados, fáciles de metabolizar. Los saturados terminan en ico y los insaturados terminan en eico o nico. Y podemos decir que dentro de los insaturados hay dos que en realidad escuchamos mucho y lo necesita mucho el ser humano, como el ácido linoleico y el ácido linolénico. El ácido linoleico es conocido por nosotros como el omega 6 y el ácido linolénico es conocido como el omega 3. El ácido linoleico da origen al ácido araquidónico y el ácido linolénico da origen al DHA. Vamos con el siguiente diapositivo. Ácidos grasos esenciales. Se llaman así porque nuestro organismo no los puede sintetizar, sino que lo aprovechamos de otros para poder metabolizarlos. Aquí tenemos al ácido linoleico y al ácido linolénico. ¿Cómo se llama el ácido linoleico? Omega 6. ¿Sí? A veces lo encontramos omega 6. Ácido linolénico, omega 3. ¿Sí? ¿Dónde encuentro al ácido linoleico? Por ejemplo, en el aceite de girasol, en el aceite de ajonjolí, en la oliva, en la linaza, en el maní. Y este va a dar origen al ácido araquidónico. ¿Ya? Este da origen al ácido araquidónico. ¿Y dónde está el ácido araquidónico, Miss? En la palta. ¿Ya? En la palta. Y luego tenemos al ácido linolénico. El ácido linolénico, a ver, un ratito voy a desenchufar esto, mi laptop, un ratito.
¿Se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí, Miss. Sí, Miss. Listo. Ya, entonces decíamos que los ácidos grasos esenciales se denominan así porque nuestro organismo no lo puede sintetizar. Y existen dos. Uno viene a ser el ácido linolénico y el otro es el ácido linoleico, ¿verdad? El ácido linoleico se le denomina omega 6 y aquí tenemos al aceite de girasol, al ajonjolí, oliva, linaza y al maní. Y este va a dar origen al ácido araquidónico. Y luego tenemos el ácido linolénico, que es el omega 3, el cual está presente ¿dónde? En el pescado, en el salcainchi, y este da origen al DHA. Cuando mencionamos nosotros que da origen, podemos decir entonces que vamos a tener un grupo de los ácidos grasos esenciales y otro grupo de los ácidos grasos semiesenciales. ¿Quiénes serían los semiesenciales? Los que derivan de los ácidos grasos esenciales. Entonces vamos a mencionar aquí al ácido araquidónico y el DHA. ¿Y para qué son buenos estos? A ver, ahí vamos. Van a potenciar nuestra actividad cerebral y van a favorecer la síntesis, la sinapsis entre las neuronas. Por ejemplo, nosotros vemos mucho en los comerciales y nos hablan bastante sobre la DHA, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, el día del examen nos pregunta quién es aquel que actúa y favorece a nivel de la sinapsis de nuestras neuronas, en realidad ambas, tanto omega 3 como omega 6. Pero si queremos ser bastante específicos, vamos a mencionar que es el DHA a nivel del omega 3. Entonces nos referimos al ácido de tipo linolénico. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. A ver, un ratito. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra segunda parte del día de hoy y vamos a hablar sobre los lípidos, clasificación y dentro de ellos vamos a mencionar a los lípidos saponificables y no saponificables. El día de hoy solamente vamos a mencionar a los lípidos saponificables. Va a quedar Desde la misa de mí. cuando era saturado, cuando tenía enlaces Yo también mejor podría hablar. saturados, cuando tenía enlaces dobles. Adicional a ello, mencionábamos, ¿no se escucha, me dicen? ¿Se escucha o no se Miss, no escucha? se escucha. ¿No se Entrecortado escucha? se escucha. A ver, voy a ver un ratito, voy a ver si es acá el problema. Unos 5 minutitos ya, para ver si el problema es por acá. Ya, ahora se escucha, jóvenes. ¿Me confirman? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Listo. Entonces les decía que cuando nosotros nos referimos a los ácidos grasos, debemos de tener en cuenta que estas pueden ser variables, pueden tener entre 12 a 20 carbonos en su estructura, pueden ser de tipo saturados o insaturados. ¿Cuándo eran saturados? Cuando tenía enlaces simples, ¿verdad? Entre carbono y carbono. ¿Y cuándo era insaturado?
el sexto, el hidrato de carbono. También mencionábamos que era saturado cuando nos referíamos a de origen animal. Aquellos saturados eran las que provenían de un origen vegetal, más los insaturados son muy fáciles de poder metabolizar. Entonces, cuando nos referimos a los saturados, tienen una Entrecorta, Miss. bisutería. Miss, Vamos a no se continuar. escucha. A ver, un ratito. Se corta. Escucha entrecortado, Miss. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La misa salió que Por favor, ya voy a volver a ingresar. Parece que el problema lo estoy teniendo. Ya, unos 5 minutos, por favor, para ingresar. Está bien, Miss.
Su micro está apagado. No la escucho nada. Y un ratito, creo que estoy teniendo una conexión, perdón, es para mal. A ver, un ratito. A ver acá. ¿Acaso está? Ya, ¿se observa? ¿Me confirman, por favor? ¿Se observa? ¿No se observa? Sí se Sí, sí se observa, observa. Miss. ¿Me escuchan? Observa, Miss, sí se Sí, observa. ¿Ahora me escuchan se ve, bien? Miss. También. ¿Me escuchan? Listo. Muy bien, vamos a continuar ya. Les mencionaba entonces que cuando nos referimos a los ácidos grasos, estos pueden ser de tipo insaturado o saturado. ¿Cuándo era saturado? Cuando tenía enlaces sencillos, ¿verdad? Enlaces simples entre carbono y carbono. ¿Y cuándo era insaturado? Cuando tiene enlaces dobles entre carbono y carbono. También les decía que es saturado cuando provienen de un origen animal y es insaturado cuando provienen de un origen vegetal más los pescados. También les mencionaba que los saturados son aquellos muy difíciles de poder metabolizar y los insaturados son aquellos que sí son sencillos de metabolizar. Son entonces cadenas que pueden ser de 12 hasta 20 carbonos. Reacción de los lípidos, estos pueden tener dos maneras de reacción. Uno viene a ser por medio de la esterificación y el otro Mío. viene a ser la unión. ¿Cómo? ¿No se ve? ¿Me decían algo? Se sigue, ¿De alguien? se sigue escuchando Entonces les decía entrecortado, Miss. que la pueden ser de tipo esterificación o saponificación. Esterificación cuando es Miss, alcohol y estos Miss, van a dar origen. Sí, se jóvenes, la escucha verdad que están que me entrecortado. interrumpen y la verdad no les Miss, puedo, disculpe, está no podemos hablando y de continuar. un momento a otro se le va como si se le fuera la voz y ya no se entiende nada. Sí. Ya, ahorita me escuchan, jóvenes. Les pediría por favor que no interrumpa porque la verdad me interrumpen, yo ya no puedo continuar y al final nos vamos a atrasar. Ya me decían que Nosotros, tenía problemas con el internet, lo he vuelto a no, reiniciar y estamos perdiendo minutos, jóvenes. Ya, entonces, ¿se observa, no se observa? ¿Me escuchan, no me escuchan? sí se Porque observa, más que Miss, pero en todo parte sí se no le escucha. escuchamos. No le entendemos, es No como que se trabara, algo así. Yo sí la escucho bien claro. Miss, está Esos entrecortado, son sí. problemas de Y su solamente se sistema. escucha Se ve por la partes. imagen, pero no se escucha usted. estoy hablando ahorita a continuar y les decía, las reacciones de los lípidos pueden ser por esterificación y por saponificación. Claro, y la verdad, malazo. Movistar, Miss. Entonces, que ser por esterificación o saponificación. Esterificación, cuando viene a ser la unión de un lípido más el alcohol, dar origen a los. ¿Y cuando viene a ser por saponificación? Cuando viene a ser la unión de los lípidos más la base. Ahí vamos a formar los ácidos de acción, son aquellos que tienen alcohol en su estructura y los no saponificables no tienen. Nosotros nos referimos al término ¿de dónde sale saponificación? Es de reacción química graso, que el cual se suele transformar en jabón. Entonces tenemos la unión del alcohol, alcalino o alcali, va a dar origen al jabón. En los laboratorios, cuando nosotros ya comenzamos a realizar algunas reacciones, vamos a ver que elaboramos alcohol gracias a la presencia de gases. La clasificación de los lípidos. Los lípidos tienen saponificables y no saponificables. Y los saponificables son los que tienen alcohol y los no saponificables, aquellos que no poseen, ya no poseen alcohol. A su vez, los saponificables pueden ser simples o complejos.
Se llama simples cuando solamente tienen al compuesto ternario, solamente tienen CHO, solamente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Mientras que se llaman complejos cuando tienen al carbono, hidrógeno, oxígeno más un nitrógeno o un fósforo o un azufre o un glúcido. ¿Ya? Entonces se llaman simples cuando solamente tienen al CHO en su estructura y se llaman complejos cuando tienen al CHO más el nitrógeno o fósforo o azufre o un glúcido. ¿Quiénes se encuentran dentro de este grupo de los simples? El acilglicérido y las ceras. ¿Y quiénes se encuentran dentro de este grupo de los complejos? Los fosfolípidos y los glucolípidos. Y dentro de los grupos de los no saponificables tenemos a los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandinas. El día de hoy solamente vamos a hablar de los saponificables. Los no saponificables lo vamos a mencionar en nuestra próxima clase. Entonces, comencemos. Lípidos saponificables. ¿Por qué se llama saponificable? Porque tiene alcohol en su estructura. Estas son cadenas que pueden ser de 12 a 20 carbonos y pueden ser de tipo saturada o insaturada. Tú ya sabes cuándo es saturado y cuándo es insaturado. Entonces, vamos a comenzar con los lípidos simples, que son aquellas que tienen al compuesto ternario. Solamente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Solamente tienen CHO en su estructura. Entonces, vamos a comenzar con los triglicéridos. Los triglicéridos, para entender el término triglicérido, significa 3, ¿verdad? Significa que tiene 3 ácidos grasos más un glicerol más 3 moléculas de agua. Y algunos se preguntan, si tiene 2 ácidos grasos, ¿está haciendo triglicérido? Y si tiene 2 o tiene 1, ¿cómo se le llamaría? Y aquí vamos con la respuesta. Cuando tiene un solo ácido graso y una molécula de agua con un glicerol, se llama monoacilglicérido, ¿ya? Monoacilglicérido. ¿Y cuál es la función del monoacilglicérido? Almacenamiento, almacenar lípidos en la estructura de un organismo. Si tiene dos ácidos grasos más un glicerol más 2 moléculas de agua, ¿cómo se llama? Diglicérido o diacilglicérido. 2. Y si tiene 3, triglicérido o triacilglicérido. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, cuando tiene un solo ácido graso más un glicerol más una molécula de agua, monoglicérido o monoacilglicérido. Función, almacenamiento. Si tiene 2 ácidos grasos más un glicerol más 2 moléculas de agua, se llama diglicérido o diacilglicérido. Y esta tiene como función de tipo estructural o de sostén. Si tiene 3, aquí sí, ¿verdad? Triglicérido o triacilglicérido, que son 3 moléculas de ácidos grasos, un glicerol y 3 moléculas de agua, sirven como almacenamiento. Entonces vamos a regresar. Los triglicéridos forman parte del grupo de los saponificables simples, ¿sí? Simples. Su principal función es la de fuente de energía a largo plazo en animales y vegetales. Recuerda que 1 gramo de triglicéridos 9,5 kilocalorías de energía. Algunos ejemplos que podemos mencionar del grupo de triglicéridos, tripalmitina, que es el triglicérido, nosotros decimos nata, ¿sí? Vemos esta grasita que está encima de la leche, nata o tripalmitina. Otro ejemplo sería el triestearina, triglicérido presenta vacuno. Cuando uno come bistec, por ejemplo, queremos comer bistec y vamos a encontrar ahí pues su trocito de grasita, eso viene a ser triglicérido en grasa de ganado vacuno. Luego tenemos al oleína en la aceituna y en la planta del olivo. Sigamos con el resto de esa, decimos, dentro del grupo de los saponificables simples, tienen en su estructura, tenemos al triglicérido. ¿Por qué se llama triglicérido? Porque viene a ser la unión de 3 ácidos grasos más un glicerol más 3 moléculas de agua. ¿Cómo se llama si tiene un solo ácido graso? Monoglicérido. Y si tiene 2,
diglicérido. Y si tiene 3, triglicérido, ¿verdad? Algunos ejemplos de este triglicérido, tenemos ahí la grasita de la leche o nata, conocida como tripalmitina, conocida como triestearina, y el triglicérido de las aceitunas, como por ejemplo, también está presente en la planta del olivo. Algo que podemos mencionar de los triglicéridos, un gramito de triglicérido nos da 9,1, 9,3, 9,5 kilocalorías de energía. ¿Dónde están estos triglicéridos? Estos están almacenados a manera de adipocitos. ¿Dónde? En el hígado, en el intestino delgado, glándulas mamarias y tejido adiposo. Funciones de estos triglicéridos, primero que nos proporciona ATP, ¿por qué? Porque un gramito de triglicérido nos da 9, 9,3, 9,5 kilocalorías de energía. Y cuando se oxida esta grasa, ¿qué nos va a dar? ATP, adenosín trifosfato, mejor dicho, energía para hacer todas nuestras actividades. También otra función es producción de calor. Se va a oxidar estos triglicéridos y nos van a brindar calor. ¿Para qué es esta calor? Para regular la homeostasis de un organismo. También tiene como otra función el aislamiento. Estas células adiposas actúan como un aislante térmico, ya un aislante térmico que nos va a proteger contra el frío en lugares bastante por debajo de los 0 grados centígrados, ¿no? 1, por ejemplo. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Si el día del examen nos preguntan dónde encuentro triglicéridos en un organismo, en los adipocitos. ¿Y dónde están estos? En el hígado, intestino delgado, glándulas mamarias, tejido adiposo. Funciones de los triglicéridos que al quemarse, oxidarse, van a generar ATP, adenosín trifosfato. También nos van a producir calor, se oxidan, y estos triglicéridos generan mucha calor, sobre todo para algunos organismos que viven en lugares muy fríos. De ahí también su otra función es el aislamiento. Vamos con la siguiente diapositiva, las ceras. Sí, las ceras son esa sustancia viscosa que tenemos en nuestros oídos. Sí, es la misma. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga unida mediante un enlace éster, un alcohol también. Entonces ya sabes tú que los ésteres son saponificables simples, tienen en su estructura unidas por un enlace simple, tiene alcohol, tiene el éster. Su principal función es estructura y también es protectora. Esta va a impermeabilizar algunas hojas y frutos, sobre todo, frente al exceso o la excesa cantidad de agua que podía producir una humedad, y el exceso de humedad podía producir incluso que la planta se pueda podrir. Así que lo va a regular para que no ingrese gran cantidad de líquidos en la fruta y en la planta. Tiene una cubierta protectora en la piel, el pelo, las plumas y el exoesqueleto de insectos. Ahí tenemos ácidos grasos. Es la unión, a ver, un ratito, no veo acá, tengo una tablita, listo. Las ceras viene a ser la unión del ácido graso saturado más un alcohol de tipo monohidroxilo. Su principal función, protección, ¿contra quién? Contra la humedad, sobre todo en plantas animales y algunos organismos mamíferos, algunos organismos vivos. Por ejemplo, si mencionamos en el caso de los ovinos, en la lana, en el pato, en las plumas, en el humano a nivel del oído. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. La cutina es la cera de los vegetales. Este va a estar presente en la hoja, en los frutos y en la flor. Luego tenemos a la lanolina. La lanolina es esta cera presente en la lana de los ovinos, ¿ya? Ovinos, ovejas también. Ovinos, ovejas. Sobre todo porque estos animales suelen vivir en zonas muy frías. Imagínate que estamos en una zona muy fría y estos lugares normalmente pues abunda la lluvia, la nieve, el granizo y luego pues el exceso de humedad puede hacer posible sin la presencia de esta cera que se humedezca la lana y a este animal le puede dar neumonía y se nos puede morir. Pero gracias a la presencia de la cera hace posible que evite que se moje esta lana con facilidad. Luego tenemos a la suberina. La suberina viene a ser la cera del corcho, sí, de un árbol que se llama corcho, el cual es utilizado mucho en la industria.
Luego tenemos el cerumen, que viene a ser la cera de nuestro oído, el cual nos va a proteger del ingreso del agua, microorganismos, hasta insectos. Y luego tenemos al palmitato de miricilo, que es la cera del panal de las abejas. La cera del panal de las abejas. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Hablábamos sobre las ceras. Las ceras es un tipo de ácido graso, es un tipo de lípido saponificable más alcohol. Este es simple porque tiene CHO en su estructura. Adicional a ello, mencionábamos que su principal función es la estructural y de protección. Tenemos algunos ejemplos. La cutina, que es la cera de los vegetales, que está presente en las hojas, fruto y en la flor. La lanolina, que es la cera de la lana. La suberina, la cera del corcho. El cerumen, que es nuestra cera del oído. Y el palmitato de miricilo, que es la cera del panal de las abejas. Ahí tenemos, a ver, un ratito, no puedo observar esta hojita, me está tapando por aquí. Ya, a ver, voy a esconderlo. Listo, entonces, les decía que las ceras tienen como principal función la de ser estructural y protectora. También estas están presentes a nivel de la membrana biológica. Estas, por ejemplo, se encuentran cubriendo a nivel de la membrana celular y también tienen una función agente superficial activo, sobre todo porque tienen esta característica de ser anfipática, es decir, de generar una tensión activo. ¿Qué era el término anfipático? Decíamos, es cuando tiene dos polos, ¿verdad? Uno que se llama apolar y el otro se llama polar. ¿Por qué decíamos que era apolar? Porque es hidrofóbico, porque no va a tener ningún tipo de afinidad con el agua. Apolar, no puede unirse con el agua. Rechaza o repele el agua. Y la otra zona era polar. ¿Por qué es polar? Porque sí, ¿verdad? Va a unirse con el agua, tiene mucha afinidad, es una zona hidrofílica. Entonces nos dice que la cera justamente tiene como una característica el ser anfipática, tiene una tensión activa. Vamos con el siguiente grupo, los lípidos saponificables complejos. ¿Por qué era complejo? Porque en su estructura podría tener un nitrógeno o un fósforo o un glúcido o un azufre u otro componente adicional. Vamos a comenzar entonces con los fosfolípidos. Los fosfolípidos, a ver, aquí alguien creo que tiene su audio conectado. Ah, listo. A ver, los fosfolípidos son compuestos nitrogenados de fosfato, más el alcohol, más un ácido graso. Entonces ya sabemos que los fosfolípidos, ¿qué tienen? Tienen CHO más nitrógeno, ¿sí? El CHO más nitrógeno, tú ya sabes que también tiene ¿qué? Al grupo OH más un éster. En este grupo de los fosfolípidos vamos a encontrar como primer punto al glicerofosfolípido. Dentro del grupo del glicerofosfolípido tenemos a la lecitina. La lecitina viene a ser aquel componente más abundante. Este, por ejemplo, está presente en la membrana de todas las células animales. También está presente en la yema del huevo. También lo vamos a encontrar en las membranas tanto de células animales y también en células vegetales. A ver acá. Entonces, tenemos el glicerofosfolípido, que viene a ser un primer punto dentro del grupo de los fosfolípidos presentes en las membranas celulares. Dentro de este grupo vamos a mencionar algunos ejemplos, como la lecitina, la cefalina, la cardiolipina. Tenemos también al plasmógeno y a la isolecitina. La lecitina, que es el más abundante, presente en la membrana celular, en la yema de los huevos. La cefalina, que viene a estar presente en la membrana celular de animales y vegetales. La cardiolipina, que es una membrana interna perteneciente a la mitocondria, es este lípido presente en la lámina interna de la mitocondria. Los plasmógenos, que tienen un 10% presente en el encéfalo y en los músculos. La isoleucitina, que viene a ser el veneno de las serpientes, que también tiene fosfolípidos en su estructura. Entonces, ahí dábamos algunos ejemplos. Vamos con el otro grupo. Ujú.
un cuadrito que me sale. Ok, aquí está. Vamos con la segunda parte, que son los esfingolípidos. Dentro del grupo de los esfingolípidos podemos mencionar a la esfingomielina y a las ceramidas. La esfingomielina es aquella que está presente en la vaina de mielina a nivel de nuestras neuronas y va a actuar a nivel de la sinapsis neuronal. Y las ceramidas es aquella grasa presente en la membrana del cabello y le va a dar esa característica que tiene, por ejemplo, nuestro cabello, de tener cierto brillo, por la presencia principal de ¿quién? De las ceramidas. Cuando nos referimos a los esfingolípidos, podemos mencionar que estos están compuestos por una cabeza polar, es decir, hidrofílica, dos colas apolares, es decir, hidrofóbicas, que no se pueden mezclar con el agua, no contienen glicerol en su estructura y estas en la cabeza pueden contener alcohol o azúcar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen aumentada sobre la ceramida, que es la unidad estructural de los esfingolípidos, y ¿dónde la encontramos? En el cabello, ¿verdad? En el cabello. A ver, aquí. La base estructural de un esfingolípido, decimos que tiene un grupo polar. Este grupo polar, por ejemplo, está constituida por fosforicolina, que es una esfingomielina. Esta esfingomielina, ¿dónde está? En la vaina de mielina, ubicada a nivel de las neuronas. Y esta va a actuar como una forma de protección a nivel de los axones. Ahí alguien apague su audio, por favor, estamos escuchando ruidos. También mencionábamos que estaba presente a nivel de los monosacáridos, como los cerebrósidos, en los polisacáridos, como los gangliósidos, ¿verdad? Como los gangliósidos. A nivel de la bacteria, sea un virus, sea un parásito, una enfermedad que pueda desencadenar daños, lo que normalmente sucede dentro de un organismo es que este va a brindar una manera de respuesta inmunológica. Y esta respuesta inmunológica está dada por los polisacáridos de tipo gangliósidos y van a surgir una serie de reacciones en un organismo. Este organismo, por ejemplo, puede presentar síntomas como la fiebre, aumentar, por ejemplo, el tamaño de los ganglios, va a aumentar tal vez otro cuadro de síntomas, dependiendo, ojo, de qué tipo de microorganismo es el que le ha afectado. Así que para todo, en realidad, tanto para una respuesta inmunológica a nivel de nuestros polisacáridos, necesitamos nosotros lípidos. Estos, por ejemplo, actúan como gangliósidos. Vamos con la siguiente diapositiva. Los glucolípidos, que vienen a ser la unión de glucosa más lípidos más alcohol, ¿sí? Entonces es la unión de un glúcido más alcohol más ácidos grasos. ¿Cómo se llama? Glucolípidos. ¿Y qué son? Son saponificables de tipo complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene al CHO más un glúcido, un azúcar, ¿verdad? Entonces se denomina glucolípidos porque tienen al CHO más un glúcido. Cuando nosotros nos referimos al término de los glucolípidos, podemos encontrar aquí a los cerebrósidos, gangliósidos y a los sulfátidos. Los cerebrósidos suelen ser aquellos que abundan a nivel del cerebro. Estos, por ejemplo, van a ayudar mucho dentro del transporte de la información. Los gangliósidos, que son receptores virales y transporte de iones, y el gangliostanismo. Y los sulfátidos, que son aquellos que están presentes en la membrana celular. Otra vez el resumen de esta diapositiva. Glucolípidos, que viene a ser aquel compuesto saponificable de tipo complejo, lípido complejo. ¿Por qué? Porque es el CHO más un glúcido. Entonces vamos a tener ahí nuestro glúcido más ácido graso más alcohol, ¿verdad? Su principal función es la de tipo estructural y forman el glucocálix de tanto de ciertos animales como de algunos protozoarios. Y aquí lo encontramos como por ejemplo en los cerebrósidos, que son las más abundantes,
los gangliósidos y los sulfatidos. Dentro de los gangliósidos, decimos que son receptores virales y también de transporte de iones. Y dentro de los sulfatidos tenemos membranas de tipo celular. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y ya. Ahora voy a dejar de compartirlo, por favor, unos minutos. Voy a dejar de compartir. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. De verdad que creo que había mucha dificultad en la señal. Algunos me dicen que sí, que no, pero bueno, recordarles que todas las clases están siendo grabadas. Ya en el aula virtual tenemos las diapositivas hasta esta semana y también he subido las respuestas del libro. Ya están las respuestas del libro, solamente es compararlo. Y bueno, no, algunos me dicen que sí, sí se ha escuchado, no se ha escuchado. La verdad que he tenido clase en la mañana y no he tenido ese problema, pero sí me he cambiado de operador. Ya me he cambiado de operador y no sé si es esto la dificultad que estoy teniendo. Ya, muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda o inquietud hasta ahorita, por favor? ¿No queda todavía? Ah, ¿alguna pregunta, consulta en los minutos que nos queda? Profesora, Pregunta. las diapositivas del tema están en la plataforma. Sí, he subido todo, las 3 semanas están en la plataforma, están las respuestas también del libro, como les mencionaba. Y bueno, Me hice una pregunta. sí, Respecto a te los escucho. lípidos, ¿cuál es su base, cuáles son su base estructural? Así como de los glúcidos, los monosacáridos. En los lípidos, ¿qué es? También es el carbono, es el CHO. Más depende, puede ser un nitrógeno, un fósforo, un azufre, un glúcido, etcétera. Ese puede ser variable según el tipo de lípido. Y No sé, también hemos visto su fórmula. me Sí. equivoqué. Era Y su también base hemos hablado cuando estructural. es Su saturado, unidad insaturado, básica. como ustedes han visto, Su es unidad el básica, carbono. Miss. El El carbono. carbono. Lo dice porque tengo un libro en la que menciona que su unidad estructural son los ácidos grasos. Entonces, ¿a cuál hago caso? Me estás preguntando cómo es su fórmula. Ay, perdón, era su unidad básica.
lo que bueno, te digo que dentro de la Ya, estructura que gracias. esta tiene es el carbono. Hemos mencionado que viene a ser el carbono, el CHO, más un lípido, más un ácido graso. Puede ser un nitrógeno, puede ser un fósforo, puede ser un azufre, pero tú me estás y tu respuesta también. Entonces, obviamente de los lípidos es el ácido graso y hemos dicho que está compuesto por alcohol y ácido graso. Entonces, ahí la preguntita está por demás. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Sí, pero la respuesta es el carbono, por si tienes alguna duda, porque creo que no te has dado cuenta o tal vez por ahí no lo viste bien, tal vez dentro de la diapositiva. ¿Sí? Los lípidos no saponificables lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? La siguiente clase creo que les he dicho, es que no están prestando atención. ¿Sí? La siguiente clase les dije porque en realidad es un tema bastante largo y si lo hago ahorita no lo vamos a terminar. Ya y nos va a sobrar bastante tiempo. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con no saponificables y ahí está lo que acá me pregunta su compañera. Ya falta todavía eso. Sí, en el aula virtual jóvenes está todas las diapositivas, ve que ustedes ni siquiera lo abren. Están las diapositivas de las 3 semanas, están las respuestas del libro. Recuerdo que hay creo, uno o dos salones que no he podido subir las respuestas del libro, no sé si es este salón, ya, pero hay uno o dos salones nada más que no puedo subirlo, básicamente por el tema del tiempo. Ya estaba demorando en cargar. Ya no sé si es por ahí me dice mismo no encuentro la respuesta, pero creo que es solamente un salón, ya no estoy segura si es este. Ya, entonces lo voy a verificar y lo voy a subir. ¿Sí, chicos? ¿Alguna otra pregunta o duda? Ya, entonces les digo que en la siguiente clase vamos a ver a los lípidos no saponificables, ya están todo en el aula virtual, lo pueden descargar, ¿sí? Y ya no se olviden que los lípidos están compuestos por alcohol más ácidos grasos. Y un ácido graso está formado por carbono, el CHO, ¿verdad? Que puede ser más nitrógeno o fósforo o azufre o un glúcido. En realidad eso depende, ya hemos visto de qué componente lo puede formar. Cada uno tiene sus funciones también. Y también pues hemos visto los saturados, insaturados y así. Les diferencias. Ya, listo, mis cambios no está la respuesta, ya. Entonces lo voy a subir las respuestas, pero igual tienes que realizarla y compararla. Como les decía, las respuestas están bastante sencillitas, solamente es cuestión de compararlos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, conmigo es hasta la próxima clase. Voy a tratar de ver el tema de mi internet, ¿no? Como les digo, he tenido la mañana y no he tenido ningún problema, pero bueno, por ahí tal vez sea en esta hora, no lo sé. Muy bien, jóvenes. Un abrazo fuerte, bendiciones. Conmigo es hasta el día de mañana. Cuídense también. Hasta luego, profesora. Ya, mis, cuídate. Por favor, cuídese.